Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y llegó el momento de recibir a nuestra invitada el día de hoy. Tenemos dos temas que en realidad son de bastante relevancia, ojo, no solo para las mujeres, sino que principalmente para los hijos y las hijas también en esta oportunidad. ¿De qué se trata? Se los paso a comentar ahora, porque este mes se cumplen 2 años de que ya entró en vigencia esta ley de responsabilidad parental también y el pago efectivo de pensiones de alimentos, que en realidad esto ha permitido que obviamente muchos hijos ya vayan recibiendo lo que es esto, que es obligatorio también para ello, que este pago de pensión, y también lo que es esta modificación al régimen de lo que es sociedad conyugal. Así que vamos a estar ampliando esto, nada más ni nada menos, con una amiga de la casa, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muy feliz absolutamente de estar aquí en este espacio para comentar sobre todo lo que significa estas dos grandes. Uno, un proyecto ya ejecutado hace 2 años, mañana cumple efectivamente su aniversario con respecto al pago efectivo de pensión de alimentos, y el segundo, que es un proyecto de ley que ha ido avanzando muy de a poquito, pero en este periodo ha ido bastante rápido para poder ser luego promulgado. Efectivamente. Bueno, Seremi, partamos entonces por el principio, como se dice en buen chileno. Vamos con lo que es este aniversario también del pago efectivo de pensiones de alimentos. En realidad una ley, un proyecto que ha beneficiado a los hijos y a las hijas también de madres o padres solteros, según sea el caso, y que ha permitido también que ellos puedan acceder a este derecho de lo que es este régimen también de alimentos, o como se llama, pensión de alimentos también, que se le conoce. Vamos hablando un poquito de cómo ha ido avanzando también estos 2 años y cómo ha beneficiado, porque usted tiene las cifras mucho más exactas también para ir comentando al respecto. Exacto. Bueno, en primer lugar es comentar de que dentro del marco del sistema económico que nosotros nos encontramos hoy en día, es muy importante el acceso y el uso de los recursos, sobre todo del capital por el cual nosotros tenemos, que es el ingreso permanente de la familia. Por esto mismo, la pensión que ejecuta efectivamente la pensión de alimentos nos hace entender que es muy importante el poder regularizar constantemente estos tipos de proyectos y estos tipos de leyes que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir una situación económica mucho más estable. A los 2 años ya llevamos prácticamente con un registro nacional de deudores y deudoras, donde el 95% de que adeudan son hombres, y que prácticamente casi el 23% ya está empezando ya a hacer una cancelación efectiva. Hoy día, desde que se promulgó la ley del pago efectivo a la fecha, ya llevamos un 47% en nuestra región del Maule y un 53% a nivel nacional. Eso quiere decir de que sí ha sido una ley muy efectiva, siendo 2 años, siendo una ley muy nueva. Esto quiere decir de que efectivamente estamos dando un cumplimiento muy importante para los niños, niñas, adolescentes, y que hoy día, a los 1.300 billones de pesos que se deudaba, hoy día estamos dando un avance muy importante para ello. Muy importante decirles que prácticamente en nuestra región hay casi 24.000 personas que deudan. Pero ojo con eso, adeudamos aquí a los niños y adolescentes, al cual tiene la tuición los padres, madres, incluso pueden ser abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera. Claro, ¿quiénes son los tutores legales? Exactamente. Entonces, comentarles también que esas tutorías legales son aquellas pensiones de alimentos que son judicializadas. Es decir, si yo tengo un trato contigo que es solamente palabra, eso no corresponde a esta ley. Perfecto. Son solamente aquellos que se encuentran judicializados, que está definido por los tribunales de familia con un monto, y ese monto, el que se adeuda, el que se ingresa a este proceso de pago efectivo, que tiene que ver que los tribunales de familia va en búsqueda de cuáles son por ejemplo, inversiones o cualquier cuenta bancaria o cualquier instrumento financiero donde efectivamente tienen montos para poder pagar efectivamente la deuda. Claro, estos son como los procedimientos especiales que se llaman básicamente, y que buscan también los patrimonios para que se puedan subsanar lo que es esta deuda, que en algunos casos son millones. Claro, exactamente, y que puede ser una persona
que deuda más de un alimentante. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor más de una familia endeude. Y eso puede pasar, Sí, es muy común. Absolutamente. De hecho, el 18% de las personas que adeudan son más de una familia. Entonces, igual no deja de ser que esto es un tema de justicia social, sobre todo para los niños y adolescentes, pero también es una justicia social para la persona que tiene que velar por el día a día de los niños, niñas, adolescentes. Esto es muy importante también comentarles que este procedimiento se realiza muy fácilmente, es decir, al menos una deuda yo puedo, a través de las páginas de Poder Judicial, trámite fácil, poder realizar el trámite solamente con un clic para poder realizar este procedimiento, dar inicio a este procedimiento. Solamente tiene que ser, no requiere abogado ni abogada, solamente es ingresar a esta página web que es de Poder Judicial, trámite fácil, y luego posteriormente se hace búsqueda de estas cuentas bancarias, instrumentos financieros o cualquier inversión. Y si no hubiese y se deuda más de 3, ya podríamos ir a los AFP, a lo que significa las previsiones, donde vamos viendo dónde se encuentran también las cuentas que tienen que ver con las pensiones. Perfecto, entonces claro, es bastante amigable entonces el trámite, pero como decía usted, principalmente lo que sí tienen que hacer las personas que se encuentran en esta situación, o sea, quienes quieren demandar, tiene que ser de forma judicial. Esto tiene que ser un trámite judicializado y que ya esté obviamente en curso, que ya se dé la sentencia entonces de la pensión, en este caso el régimen de alimentos también, para que obviamente pueda proceder. Tiene que ser judicializado, nada de palabra, porque de esa forma ya puede proceder este registro. Seremi, hablemos de la relevancia también, porque decíamos un 47% aquí en la región, sí, y 53% a nivel nacional, o sea, se ha ido subsanando bastante lo que es, por lo menos en 2 años, más de un 50% a nivel nacional es una buena cifra también. Sabemos que hay otras situaciones especiales para el otro 47% que resta, pero hablemos de la relevancia también de conseguir, como decía, esta justicia social para los pequeños, para sus tutores también que se han hecho cargo, y también porque es algo que es justo. Ellos pues son sus progenitores, es algo justo básicamente. Entonces, hablemos también de la relevancia de haber generado esta iniciativa para que ellos puedan obtener esta justicia social, económica, o como quieran llamarla también la familia. Hay que considerar que cuando uno observa estas características en la cual no hay un pago efectivo de pensión de alimento, que es un derecho de los niños y adolescentes, es una violencia económica no tan solo para los menores de edad, sino también para los tutores, porque considerando de que muchas de las personas a la cual tiene que cuidar a los menores de edad requieren de un ingreso permanente que permite tener una cierta calidad de vida. No es lo mismo la calidad de vida cuando existe el padre, madre o tutores la cual tienen capacidad económica a aquellos que no tienen capacidad económica. Pero me he dado cuenta, muchas de las personas en situación económica bastante precaria, donde no realizan este juicio, donde no realizan el ingreso para judicializarse, no demandan, en este caso por pensión de alimentos, porque en realidad creen que es un tema que en realidad es muy engorroso, que es muy difícil de sortear. Pero yo les invito y las invito que tienen que ejercer los derechos por el cual nosotros estamos luchando por no desmejorar la situación económica de las familias por el cual existen menores de edad. Porque con eso se pagan los estudios, con eso hay una alimentación, con eso también se paga todo lo que es la calidad de vida del menor de edad que pierde cuando existe una separación de los padres y madres en su momento. Bueno, también otra cosa que es muy relevante y que vayamos entendiendo por qué también se generó este fenómeno, porque ustedes quisieron hacer una política o una ley también bien robusta en ese sentido. ¿Por qué? Porque obviamente antes de que comenzara a regir, habían personas, para no decir hombres o mujeres, que preferían incluso irse a la cárcel antes de ponerse al día con la deuda de pensión de alimentos. Entonces, ahora también hablemos de a qué se someten aquellas personas que no quieren pagar, porque esto no solamente les afecta el tema monetario, sino que también hay otras cosas a las cuales se van a ver afectados. Entonces, también ir recordando eso para que pongan mucha atención también las personas que van adeudando en esto. Bueno, en primera instancia, cuando una persona deuda una pensión de alimento, ya sea hombre o mujer, primero está trámites
propios de lo que significa el Estado. Por ejemplo, el actualizar lo que significa la licencia de conducción, lo que significa también todo lo que es el trámite para poder salir del país, también todo lo que es pasaporte, todo lo que esté relacionado también con el poder tener un trámite con respecto a lo que significa financiamiento por emprendimiento a través de Cercotec o a través de FOSIS, pero también aquellos que son candidatos y candidatas de que deudan pensión de alimentos. Entonces, eso también es importante decir que esto tiene que ver con algo ético, no tiene que ver con un ámbito en el cual uno dice vamos a perseguir todos aquellos que no cumplen lo que mandata la ley. Y esto es algo legal, no es algo que significa un tema del Ministerio de la Mujer y la que dijeron para perseguir a todos aquellos hombres que no paguen. Porque esto también tiene que ver un ámbito ético en el cual nosotros estamos cumpliendo la ley de garantía de los niños y adolescentes en su pleno de lo que significa este ámbito de cubrir cualquier tipo de situaciones de precariedad, no tan solo económica, sino también afectiva y social. Esto es muy importante decir que hoy día cualquier persona que esté en el Registro Nacional de Deudores y Deudoras, en cualquier institución, incluso pública y privada, ya tenemos más de 22.000 empresas, instituciones públicas que se han inscrito para solicitar el certificado de personas que adeudan pensión de alimentos. Eso también le puede afectar no tan solo en el ámbito de los trámites propios del Estado, sino también incluso en lo laboral. Perfecto, eso también es muy relevante dejarlo claro y también para que lo consideren no solamente los tutores que están a cargo de los niños, porque también saben que es una ventaja también porque ya se impone eso, ya es una obligación para ellos, porque no pueden hacer trámites como por ejemplo renovar la licencia, no poder salir desde el país en algunos casos que se ven afectados, por ejemplo acceder a crédito. Claro. Entonces también es bien complejo esa situación, así que también a considerarlo por ambas partes. Incluso es más, aquellos trámites que quieren realizar, por ejemplo, para poder tener una venta de auto, de cualquier bien, también es un elemento importante de no tramitar esa venta producto de no pago de pensión de alimentos. Así que invitar a los que adeudan hoy día de realizar la cancelación, de realizar la actualización de esto. También hay temas de trámite que implica el poder llegar a acuerdos también para el pago efectivo de pensión de alimentos. Mire, justo iba a llegar a ese punto porque también quiero que hablemos, porque en muchos de los casos, no tengo la cifra, pero en muchos casos obviamente como yo mencionaba las deudas pueden ascender a millones y quizás la parte, en este caso que adeuda, quizás no tiene la capacidad económica para solventar y obviamente quizás ya se le verificó en otras cuentas también, otros bienes o inmuebles también y aún así no alcanza para subsanarla. Se pueden llegar a acuerdos para poder también en el fondo hacer el pago de la deuda. Todo siempre es acuerdo como cualquier tipo de crédito que uno no paga. Claro, en caso de que las partes estén Exactamente, esto tiene que ver con mediación, tal cual como se hizo también el inicio del pago de pensión de alimentos, tiene que ir a acercarse a tribunales de familia para poder realizar el trámite de acuerdo con respecto a lo que significa el pago efectivo. Así que ahí invitarlos a acercarse a tribunales de familia para poder hacer un acuerdo, obviamente, de lo que se deuda. Hemos visto casos que incluso ha sido de 50 millones, 60 millones de deuda, a casos que son a veces 300.000 pesos, 200.000 pesos, pero suele ser muy importante. Y recordarles que eso tiene que ver con los menores de edad hasta 18 años, porque después lo que tiene que realizar obviamente la denuncia de mayor de 18 años porque están estudiando. Claro, ahí obviamente, y después obviamente también tienen que finalizar el cese de lo que son los alimentos, porque está la deuda, pero ya cuando finalice esto también hay que hacer un proceso judicial para terminar lo que es esta demanda, porque si no, no prescribe lo que es esta deuda. Así que, bueno, o sea, también podemos ir hablando, es un tema más judicial, pero que igual hay que tenerlo en consideración en ese sentido. Seremi, otro ítem que es súper importante que estoy viendo aquí, que tiene que ver también con las personas que están próximas o algunos años a estar cerca de la jubilación también, que sabemos que eso también es relevante porque a veces son deudas de años, las personas ya están más cerca, entonces podemos ir viendo el caso a caso también de cómo funciona también un poco en las personas que sabemos que los recursos ahí ya igual son un poco más limitados. Exacto. Cuando, por ejemplo, no se encuentra todo lo que significa el pago efectivo de deuda a través de inversión, a través de cuentas bancarias o a través de cualquier instrumento financiero,
Luego de eso se va en búsqueda de lo que significa pensión. En este caso significa que la parte previsional, cuando uno observa que tiene más de 15 años, menos de 15 años, el pago es del 50%. En el caso de 15 a 30 años que le falta, en este caso para llegar a jubilar, es alrededor del 80%. Y en el caso que llevan más de 30 años, en el caso de cumplir con la jubilación, en este caso es un 90%. Es decir, también resguardamos a aquellas personas que están pronto a jubilar con el objetivo de obviamente no provocar una situación de desmedro en su proceso de jubilación. Claro, si en el fondo también se preocupa un poco de esa parte, pero siempre también defendiendo y priorizando lo que son los derechos de estos hijos también, que como decíamos, es un derecho legítimo que ellos tengan su pensión de alimento y como mencionaba, viene a subsanar también lo que era esta situación, porque muchos padres o madres que adeudan esta pensión, era increíble también cómo se desentendían y esto ha permitido también que se haga un poco más cargo, pero claro, lo bueno también es que se consideró esta parte porque como decíamos, claro, a más cercana edad de la jubilación los recursos ya comienzan a bajar, lo que es también la edad laboral, en caso de que queden sin trabajo, es mucho más difícil para ellos acceder a un trabajo, entonces son varios puntos que se consideraron también. Sí, también se consideraron, estamos hablando también de que la última opción es este medio, pero ha sido una opción que se reconoció cuando fue el tiempo de pandemia con el tema de lo que significaba el ingreso a través de solicitud de pensión, ¿se acuerdan? Claro. De retiro voluntario. En ese ámbito de retiro nos dimos cuenta, claro, que es muy importante, sin embargo es más importante ver los instrumentos financieros, que es la primera opción. Eso, ¿ve? Así que eso, ahí se van viendo obviamente las opciones que más convengan hasta ir tachando y llegando al último recurso, como se decía, que es lo más importante. Seremi, ahora para hacerlo un poco más práctico, podemos también ir viendo la ejecución del mecanismo de pago paso a paso también, que eso es muy importante para que la gente lo vaya entendiendo en su casa. Ya. ¿Quiénes son los que realizan este pago efectivo de pensión de alimentos? Aquellos que tienen la tuición de los niños, niñas, adolescentes, en el cual están este proceso judicializado, y una vez que esté judicializado, hay un monto en el cual los tribunales definen. Ese monto que se definió es el que se determina si acaso está en un proceso de deuda o no está en deuda. En este caso, en el caso de que esté en deuda, al menos una vez, yo puedo realizar los trámites a través de la página de Poder Judicial, que es www.pejud.cl. Busquen trámite fácil a través de forma virtual y solamente con un clic van a poder hacer el proceso del pago efectivo de pensión de alimentos, en el cual los tribunales de familia van en búsqueda de los instrumentos financieros o de inversión o de cuentas bancarias que tiene en este caso el demandante. La persona demandada va buscando, ese tribunal, en este caso de familia, va buscando a la persona demandada si tiene o no recursos. Se congela esos recursos con el objetivo de después de solicitarlos a través de tribunales de familia y luego obviamente transferirlo a la cuenta de la persona alimentante, en este caso la persona que tiene la tuición. En este marco, cuando si no existe ningún instrumento financiero, va en búsqueda de la parte previsional siempre y cuando tenga mayor de 3 cuotas impagas. Esto es un elemento importante porque la última opción es la parte previsional, pero eso quiere decir de que lo importante es tener la opción del pago efectivo. Claro, eso también para que lo tengan súper claro en ese sentido. Y claro, otra cosa que mencionaba, aunque sea una deuda ya se puede comenzar a hacer este trámite. Exactamente, aunque sea una deuda de aquellos montos que ya está judicializado. Perfecto. Qué locura, me encanta a mí esta me fascina. Bueno, yo no tengo hijos, no tengo ese problema, pero me fascina también el hecho de cómo los jóvenes, los niños también van accediendo a esto. Aquí estamos hablando más de 23.000 familias que están con esa situación. Claro. Y además, aparte, tenemos aquí hablando de alrededor de más o menos 8.000 niños y niñas y adolescentes que están en esta situación del pago efectivo de pensión de alimentos. Esto quiere decir de que hay una gran cantidad de niños y niñas que están abandonados parentalmente.
¿Ves? Eso también es tremendo también. Y es una responsabilidad de por vida que yo creo que ya, aunque sea a través de la obligación, tienen que hacerse cargo. Seremi, ¿le parece si no nos da el tiempo, cambiamos ahí al siguiente ítem? Sociedad conyugal. Eso, sí pues. Yo le ayudo, no se preocupe. Vamos con lo siguiente. Ya, aquí tenemos... Gracias. De nada. Bueno, tenemos estas modificaciones al régimen de sociedad conyugal. Ahí sí, disculpen, estamos en vivo también. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de qué se trata y cómo se ha ido modificando también. Bueno, es muy importante decirles que en nuestra economía todas las personas tenemos derecho a hacer uso, tener acceso y tener poder sobre los recursos económicos que nos entrega el sistema. Si uno va evaluando la Constitución nos indica de que uno de los elementos muy importantes es el uso de aquello que nosotros tenemos como, en este caso, propiedad privada. Hoy día tenemos este proyecto de ley con el objetivo de subsanar una injusticia profunda que está hacia las mujeres, que tiene que ver con la no coadministración, es decir, en este caso, las mujeres que están casadas por sociedad conyugal no tienen hoy día derecho ni siquiera de su herencia, sino la herencia de su padre, madre o de quien sea, pasa al quien administra los bienes de sociedad conyugal, que es el hombre. Esto es un sistema de administración familiar que lleva mucho tiempo y que no coincide ni condice a lo que significa hoy día las características por las cuales las mujeres hoy día nos encontramos instaladas ante la economía. Hoy día, el proyecto de ley de sociedad conyugal es un proyecto que tiene que ver con poder permitir que las personas en su matrimonio coadministren sus bienes y coadministren todo lo que es la propiedad en sí misma. Claro, porque incluso los bienes que se adquirieron antes del matrimonio, que están a nombre de la mujer, en caso de estar en sociedad conyugal, igual ya pasan a ser parte del patrimonio. Y uno, por ejemplo, si yo quisiera vender mi domicilio o algo, necesito la autorización o firma de mi cónyuge. Y ese es el tema que claro, como usted decía, se quiere modificar porque por años ha sido una discriminación para las mujeres, sobre todo, claro, sobre todo ahora las que decía pueden acceder a una herencia o las que ya tenemos nuestro patrimonio también. Entonces igual ha sido bastante complejo un poco en ese sentido, porque a veces se niegan y es un trámite para que puedan acceder. Sobre todo la solicitud de lo que significa crédito para poder tener sus emprendimientos. Claro. Y yo me he dado cuenta que muchas de las mujeres no se separan efectivamente de su cónyuge por a veces motivo, pasa el tiempo, ellos están separados por hecho y cuando quieren pedir cualquier tipo de bien o cualquier tipo de crédito, tiene que tener la firma en este caso del cónyuge. De la linda joya, le vamos a decir ahora, la linda joya. La linda joya. Tenemos que tener la firma de la linda joya en ese aspecto. Absolutamente. Bueno, Seremi, sí, muy importante decir esto, que este proyecto de ley que comenzó en el año 2011, esto tiene que ver con un acuerdo gracias a una mujer que denunció al Estado de Chile en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es Sonia. Sonia lo hizo por eso mismo, porque ella recibió su herencia y no lo recibió directamente, sino lo recibió el cónyuge. Entonces, ante su molestia, y como estaba ya definido por el Estado de Chile, realizó esta denuncia y por temas amistosos empezó todo el proceso de este proyecto de ley. Pero ha pasado 24 años. Es mucho. Y recién ahora está en la comisión del Senado. Eso le iba a preguntar, ¿en qué etapa estamos ahora? Estamos, ya, para poder explicar un poco a la gente, porque la gente no sabe cómo son los proyectos de ley, es porque que, se demora tanto. Es que es muy burocrático y la gente se confunde. Entonces vamos hablando un poco de las etapas. Las etapas. La primera etapa, que cuando existe una ley, por ejemplo, que le afecta a cualquier persona o ciudadano o ciudadana, comienza por un ciudadano o ciudadana, tal como pasó con Sonia. Luego el Estado de Chile lo que hace, a través del Estado Ejecutivo, que en este caso de Presidencia, va y hace un proyecto de ley que ingresa al Congreso. Va por primera etapa a la Diputación, a través de diferentes comisiones, luego al Senado, diferentes comisiones, vuelve después a la Cámara de Diputados y luego de eso va de nuevo al Senado para ser promulgado. Esto tiene una demora generalmente de 5 y algunos proyectos de ley que llevan más de 20 años. Por eso es muy importante que la ciudadanía realice seguimiento de los proyectos de ley que le afectan. Sobre todo ahí mi invitación a las mujeres
que presionen a los senadores y senadoras para poder realizar este proyecto de ley lo más posiblemente, lo más rápido que se pueda hacer. Sin duda puede ser rápido, siempre y cuando obviamente tiene que ver con la voluntad política de los senadores y diputados. Sí. En ese ámbito, hoy día está en la Comisión de Senado, que en este caso es de la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Una vez que esté aprobado, debe ser votado en la sala del Senado y luego también en la Cámara de Diputados. Y ahí ya recién estaríamos hablando de una promulgación. ¿Ve? Pero como decía, claro, es un trámite, lamentablemente depende de la voluntad política también, pero yo siento que esto es urgente. Es urgente porque para le todas puede las afectar mujeres. a sus hijas, le puede a quien venga, uno siempre tiene que pensar en... Tiene que ser empático en estos casos porque, como decíamos, son años en que las mujeres han visto a la sombra, lamentablemente, de sus maridos, lo que es la sociedad conyugal, porque muchos se casaron así, sobre todo antiguamente, que se podía, pero era la tradición que se tenía que casar de esa forma y las mujeres siempre han quedado postergadas y a la sombra. Entonces eso también se busca modificar un poco en ese aspecto. Entonces vamos... Claro, a más del 100% de las mujeres que se encuentran casadas, el 53,8% a nivel nacional son los que están en sociedad conyugal. Mucho. Es mucha la cantidad. Y en nuestra región del Maule es más, es el 58%. Es porque, y mayoritariamente, son mujeres de sectores rurales. Claro. Entonces, por lo tanto, es muy importante este proyecto para aquellas que tienen una coadministración, que necesitan de sus bienes para poder realizar proyectos importantes de emprendimiento. ¿Cuántas usuarias de INDAP han tenido que dejar de lado sus proyectos de vida económico y de autonomía económica para poder tener obviamente un permiso, en este caso del esposo? Y eso también incluye lo que significa las viviendas sociales. Claro. Sí, pues yo he conocido casos incluso de maridos que no han permitido que vendan sus bienes para necesidades de ellas, no lo han permitido incluso. Entonces es un tema también, como decía, todo este tema de discriminación, y por lo mismo vamos viendo algunos mensajes clave también que son importantes en este aspecto para que la mujer vaya entendiendo realmente la importancia que tiene este proyecto. Sí, bueno, en primera instancia esto tiene que ver en ámbito de discriminación. Tenemos una ley que no condice a las características propias de lo que las mujeres hoy día somos, unas mujeres activas económicamente, y la cual se requiere de tener uso y acceso a los recursos financieros y económicos en nuestro país. Segundo, que las mujeres no pueden seguir esperando el tener acceso oportuno para poder tener, por ejemplo, en este caso, tomar decisiones patrimoniales, es decir, cómo yo tomo decisiones con respecto a mi patrimonio personal, a pesar de que está el artículo 150 con respecto a lo que significa el uso propio de mis bienes, que son los usos personales. Sí. Para las mujeres eso también es injusto para lo que significa la coadministración de los bienes propios del matrimonio. En este caso también solidarizamos lo que significa el patrimonio, sobre todo lo que significa la familia en sí mismo. Aquí estamos viendo de la igualdad entre hombres y mujeres, pero también aquí vamos a incorporar no tan solo los matrimonios heterosexuales, sino también la de la diversidad sexual, pensando también que ellos también tienen bienes en la cual tienen que proteger. Claro. Y el tema también es proteger, o sea, en el fondo no es eliminar la sociedad conyugal, sino que modificarla de tal forma que sea conveniente para ambas partes. En Exactamente, este caso. y eso es importante porque este proyecto lo que hace es que permita que el impacto sea del día a día, como por ejemplo que las mujeres puedan pedir créditos sin la firma de, en este caso, del marido, o al revés. Si acaso, por ejemplo, nosotros queremos vender una casa y la casa está a nombre de mío, yo venderlo libremente sin pedirle permiso, en este caso al cónyuge, y al revés. Entonces también es un elemento importante que significa qué hacer con el patrimonio personal. Claro, eso también, como decíamos, es súper importante porque, claro, incluso con nuestro abogado lo habíamos conversado también,
en ese momento hablamos del artículo 150 también, porque claro, siempre hay una posibilidad, pero es bastante más engorrosa. Siempre nosotros tenemos que luchar un poquito más para poder concretar lo que son este tipo de situaciones, incluso, claro, siendo una injusticia, digámosle directamente una injusticia, porque hay bienes que son nuestros, pero claro, todo pasa a la administración o voluntad de nuestro cónyuge en ese sentido. Entonces, claro, ya hablamos un poco de lo que pasaba antiguamente y también la idea es ir relevando un poco de cómo cambiaría también, en este caso, como mencionaba usted, la administración de los bienes propios, que yo creo que eso es lo principal también. Eso. Por ejemplo, en este caso hay un ejemplo en que si una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal quisiera, por ejemplo, comenzar una empresa, tramitar un crédito, que me pasó con una persona de San Javier, que me preguntó justamente en esta comuna, y recibir una herencia o tener determinados apoyos estatales para levantar, por ejemplo, en este caso, un siniestro. O sea, por ejemplo, se inundó la casa, cómo poder realizar todo el proceso de transferencia de recursos desde el Estado. Claro. Requiero la autorización del jefe de la sociedad conyugal, que es el hombre. Oye, con esto, ¿qué cambiaría? Primero, la administración de bienes propios, es decir, la cónyuge heredará de su madre o padre o de quien sea sus bienes, en este caso, hacia ella y en forma directa. Y en este caso, para poder, por ejemplo, vender dicha casa, el marido quien representa la escritura de venta, no es necesario que lo represente, sino ella misma se va a representar a sí misma. Eso es un tema muy importante. Y lo otro es la coadministración de bienes. Es tan importante la igualdad entre las personas que están formando una familia, porque, como se dice alguien, es como una empresa. Claro. Y como empresa como tal, estamos nosotros dando 50% y 50%. Independiente la cantidad de bienes que yo puedo dar o independiente de los bienes que tú puedes dar. Claro. En este caso, ambas, en este caso, vamos a nosotros tener hijos y hijas, ambos vamos a contribuir en forma muy distinta, pero aún así vamos a dar el 50%. Exactamente, absolutamente. Entonces damos el 50% y recibimos el 50% con respecto a todo lo que significa el esfuerzo, no tan solo de tiempo, de amor, de cariño, sino también de lo que significa la parte financiera, los ahorros, todo lo que conlleva en ambas personas que están en un matrimonio. ¿Ves? Así que bastante relevante. Bueno, y como dice la coadministración también. Y lo que hablamos finalmente, lo que tenía relación con esto de que se va a mantener también este régimen. Si aquí no se quiere eliminar, pero simplemente es para que la gente pueda acceder en condiciones más justas. Que eso es súper, aunque lo reitere, es súper importante también eso, que las mujeres sepan que ahora se van a... Porque hay muchas mujeres que quieren casarse también, han apostado por esto y sabemos que también es importante que se hagan buenas condiciones legales porque uno no sabe también lo que va a pasar más adelante y uno tiene que estar preparado para todo. Siempre yo soy de que hay que ponerse el parche antes de la herida. Bueno, yo siempre me he dado cuenta de que muchas de las personas no quieren separarse producto de esto, pensando de que van a recibir, pero finalmente es un obstáculo bastante grande esta ley y hay personas que todavía no están, así como dicen, no, ¿y para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer este proyecto de ley? No dimensionan. No lo dimensionan, lo que significa para el día a día para una mujer que tiene que estar al cuidado de terceros, que tiene que estar al cuidado de su familia y por lo tanto sí es importante poder reconocer de que sobre todo en lo que significa las viviendas sociales, prácticamente el 72% de las mujeres son las que tienen este acceso y uso de estas viviendas, pero sin embargo al momento de tener que vender o hacer procesos, tenemos que hacer proceso administrativo para poder coayudar y resulta de que yo creo que ya con un proyecto de ley de esta índole ya no es necesario. Efectivamente, así que esperemos que se acelere, esperemos también que siga su curso y que vayamos avanzando. Seremi, nos está pillando el tiempo. ¿Hay algo más que quiera agregar para ir finalizando? Le dejo libre albedrío. Ahora. Bueno, es muy importante decirles que nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es un ministerio que trabaja arduamente en todos los proyectos de ley que no tan solo están relacionados con las mujeres en sí mismas, sino con los derechos de los seres humanos que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el tema de lo que significa la autonomía económicas, sociales y obviamente la toma de decisiones y físicas. Es muy importante hoy día que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
ha podido tramitar alrededor de más de 25 proyectos de ley que ha tenido impacto y ha significado para muchas mujeres mejorar su calidad de vida. El Ministerio sí tiene indicadores que ha avanzado, tales como todo lo que significa la Ley Integral de Violencia, lo que significa también estos proyectos de ley, proyectos de Papito Corazón, como nosotros denominamos, que es el pago efectivo de pensión de alimentos, pero también otros tipos de leyes como la conciliación laboral y familiar, lo que significa la Ley 40 horas, que hoy día no estamos dimensionando que es tan importante. Si vamos a fortalecer la familia, se fortalece con la conciliar todas las horas remuneradas y no remuneradas que nosotros como ser humano tiene cuando uno quiere tener una familia. Así que si vamos a querer aumentar la natalidad, primero preocupémonos de mejorar la estructura por el cual los seres humanos entre el trabajo y su vida personal. Claro, quizás por eso mucho también postergamos lo que era esa situación también, porque algunos nos dedicamos a otras cosas y sabemos lo complejo que es ahora, y gracias a Dios ha ido abierto camino para las futuras generaciones que sí quieran formar una familia también, para que lo puedan hacer en condiciones que les permita criar también y encargarse de las cosas también de los más pequeños, porque a veces sabemos que los permisos para ir a los médicos cuando hay urgencia también a veces mal vistos en los trabajos. Entonces también todo eso se ha ido regulando para que haya un poco más de flexibilidad, porque sabemos que la emergencia con los hijos no es algo que uno quiera, todo lo contrario, son cosas que pasan, y eso es lo mismo también que se ha ido buscando, que se flexibiliza un poco también a los padres para que puedan estar presentes en esos momentos. Absolutamente, y la corresponsabilidad familiar es algo fundamental, que significa de todos los integrantes de la familia para no cargar mucho a las mujeres el día a día. Así que, bueno, eso es lo que hace el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a pesar de que muchas veces dicen de qué hacemos. Claro, de eso se trata, de la equidad. ¿Y qué hacen? Aquí les tenemos. ¡Kabum! A lo que yo vine. Seremi, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre nos falta tiempo, un placer, ahí con Manu nos ponemos de acuerdo para traerla nuevamente, pero a mi programa que siempre tenemos más tiempo. Y ahí conversamos también un poco más sobre cómo han ido todos los avances. ¿Le parece, Seremi? Sí, muchas gracias. Un placer. Un placer también. Perfecto. Uy, se nos pasó harto la hora, pero era muy necesario también hablar sobre estos temas tan importantes para no solamente las familias, para las mujeres, sino que también, ojo, para los más niños, que siempre también se busca la protección y velar por los derechos de ellos. Vamos a la última pausa comercial y volvemos en breve para ir finalizando nuestro Más Positivo.